lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:06 en la mañana. ¿Qué pasó anoche en la asamblea? Póngame el gráfico de la votación. Para quienes nos siguen en Facebook y en YouTube, el gráfico lo relato para mi audiencia de radio. El gráfico de la votación. Esta fue la fotografía final de la votación ayer en el juicio político en contra del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del ex vocal Maribel Barreno. 135 legisladores presentes, 2 ausencias, 88 a favor de la censura, moción que fue planteada por el asambleísta interpelante Jorge Peñafiel, 47 abstenciones, 0 votos negativos, 0 votos en blanco. Las 47 abstenciones, todo lo que está en azul es la bancada de Revolución Ciudadana, con excepción, hay un casillero ahí de color gris, es la curul del asambleísta Alexandra Arce, que no estuvo presente, y todo lo que es verde es la votación de los otros 88 legisladores que votaron por la moción de censura. Se requerían 92 votos. Gracias, Roberto Carlos. Y le quiero pedir una reacción al ingeniero Henry Cronfle Cosaya, que está con nosotros, presidente de la Asamblea Nacional, que nos visita. Presidente, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo lee esa fotografía que acabamos de mostrar, reflejo de la votación del día ayer, claramente dividido entre lo verde, que fue la votación por la censura, y lo azul, que fue la votación de abstención? Previsible. Sabíamos todos que cuando se retoma el juicio político por parte del Pleno de la Asamblea Nacional la semana pasada, el martes de la semana pasada, hubieron 89 votos para retomar el juicio político. Entonces se sabía que ese era el tope, el límite para la censura. Se necesitan, en este caso, 92 votos. Previsible que la Revolución Ciudadana se abstenga. Digamos, se pensaba que se abstenía, votaba en contra, que para el efecto es lo mismo, no se alcanzan los 92 votos. Entonces, nada que nos sorprenda, una asamblea unida con una mayoría bastante fuerte, como lo estamos viendo ahí, 88 votos, luchando contra la corrupción, pero la Revolución Ciudadana se abstuvo. Un juicio político que finalmente contó con la presencia en el Pleno de la Asamblea de Wilman Terán, presidente, cuando hasta ayer en la mañana no se sabía qué iba a pasar, se necesitaba una decisión del Consejo de Administración Legislativa para determinar si podía ser o no telemática, pero finalmente lo escuchamos ayer en el Pleno. La decisión del Consejo de Administración Legislativa solo aplicaba si es que había un pedido por parte del interpelado, es decir, por el señor Terán, de hacer su comparecencia vía telemática. Solo ahí cabe que el Consejo de Administración Legislativa se reúna y por mayoría le dé esa oportunidad. Pero él no pidió eso, él pidió el contrario, él pidió estar presente. Entonces no cabía resolución del CAL en ese sentido. Pero ¿cómo es que el SNAI, por eso insistimos en su presencia? ¿Cómo es que el SNAI afirmaba en un primer comunicado, luego de que usted suspendió la sesión para demandar que el SNAI lo lleve físicamente al doctor Terán? En ese primer comunicado dicen, a ver, incluso nos mandaron las credenciales para el acceso telemático. No. A ver, nosotros pedimos en la comunicación, es la comunicación estándar, en donde se notifica a cualquier PPL que si va a comparecer en un juicio político, se lo notifica cuándo es el juicio político y a qué hora tiene que estar listo y presente para su defensa. El SNAI interpretó que esa comunicación, que es la comunicación, lo repito, estándar, porque no es que se use una comunicación especial, ni mucho menos, ya hay un formato estándar, interpretó el SNAI que ellos decidieron que sea telemática. El SNAI no puede decidir eso. Por lo tanto, ahí es donde suspendimos e insistimos en que venga el señor físicamente para que nadie pueda decir mañana que se vulneró el debido proceso. Esa es la realidad. Después cambiaron de opinión, me parece que fue 11 y... Antes del mediodía. Sí, 10 minutos antes de que comience la sesión, con un nuevo comunicado diciendo que se iba a trasladar. Pasamos la sesión. A las 12 instalamos la sesión como tenía que ser, se explicó esto ante el Pleno, que se había recibido una nueva comunicación y que se reinstalaba a las 2 de la tarde. No llegó a las 2 de la tarde, llegó pasadas las 3 de la tarde, casi 3 y media de la tarde, pues entonces se reinstaló el Pleno a las 3 y media de la tarde y lo demás ya es historia, terminamos casi a las 11 de la noche. ¿Qué sensaciones le dejó a usted las 2 horas con 28 minutos de la intervención inicial del doctor Terán y luego la réplica que tenía hasta 1 hora de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa? ¿Qué pasó por la mente de Henry Cronfle luego de valorar lo que dijo Wilman Terán ayer? Yo soy un hombre profundamente católico, entonces no me acerco al diablo. Ahí tiene mi respuesta.
Pero ¿le compró algún argumento o no al doctor Terán? ¿Le da el beneficio de la duda a varios pasajes de lo que dijo? A ver, beneficio de la duda no. A ver, sabemos que dijo ciertas cosas que son verdad, otras cosas que no lo son, pero no quiero entrar en los detalles de eso, pero definitivamente no es convincente, digamos, en el sentido de que ahora resulta que este señor es una blanca paloma. Digo, no sé quién compra eso, pues, o sea, por favor, no somos niños para creer en ese tipo de cosas. Y nuestra posición es clara. Nuestra posición como Henry Kronfrey, como Partido Social Cristiano es clara. Lucharemos y seguiremos luchando contra la corrupción. Venga de donde venga. Venga de donde venga. Entonces, se lo escuchó. Habían cosas históricas, por supuesto, que son fáciles de comprobar. Hay otras que son complicadas y conjeturas, pero en general él hizo su defensa, era su derecho, y se tomó la decisión que se tomó en la Asamblea Nacional, sabiendo de antemano que si no habían por lo menos 3, 4 votos, faltó un voto de la Revolución Ciudadana, pero también faltó un voto de apoyo, porque no se conectaron, de algún asambleísta del gobierno de ADN, pero igual hubieran sido 89 votos, no alcanzaba a los 92 que se necesitan para censurar políticamente a un miembro del Consejo de la Judicatura. Presidente, usted hace unos minutos hacía referencia a una mayoría reflejada en la votación que vimos ayer en este juicio político, pero es una mayoría que no se refleja necesariamente en la generalidad, en todas las votaciones, y menos todavía cuando ahora mismo no hay una buena relación, por así decirlo, entre el legislativo y el ejecutivo. Yo cuando pienso en esto, en lo personal, a mí me preocupa porque pienso en cómo va a terminar este periodo legislativo si sigue así de tensionante esta relación entre ambos poderes del Estado. Yo creo que se tiene que preocupar más de cómo va a terminar el Poder Ejecutivo, más que el Poder Legislativo. Le voy a explicar por qué. Porque por más que haya tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, vamos a los hechos, porque las palabras se las lleva el viento. Ni usted vive de las palabras, usted vive de su trabajo, ni yo vivo de las palabras, y ni la Asamblea vive de sus palabras, vive de lo que ejecuta y de lo que ve la gente que se le resuelve en el marco del Poder Legislativo. Vamos a los hechos. Comienza estos impases en una suerte de inicio de una campaña electoral por parte del gobierno, porque nosotros estamos sentados en una reunión del CAL y de repente nos llama la atención de que sale el viceministro a decir que aquí se iban a cambiar todas las comisiones, los presidentes de las comisiones, sobre todo los que son presidentes de ADN en las comisiones permanentes, lo cual era falso, una mentira más del gobierno, que se iba a usar el informe a la nación del presidente, lo que resuelve la comisión... Para la inhabilidad mental. No, pero para hacer de un juicio político, otra mentira más del gobierno, y luego que se estaba planeando declararlo con inhabilidad mental, declara la propia jefa de bancada del gobierno cuando estábamos aprobando, imagínese usted, la ley de la seguridad social por unanimidad, se aprobó ese día. O sea, es ridículo. Entonces, ¿cómo va a haber unanimidad si es que se está planeando algo en contra del gobierno? O sea, ridiculeces, mentiras, pero bueno. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea? Seguir aprobando leyes después de eso. Vino las leyes de la consulta popular, 5 proyectos de ley, se unificó en la comisión multipartidista, no solo que se aprobó como les envió el presidente, fuimos inclusive en algunas cosas más duros como Asamblea. Dijeron que no se había aprobado, dijeron que se habían pasado el término de los 60 días, que era una mentira, dijeron que habíamos bajado y reducido la fuerza de las sentencias, que la habíamos aligerado, que habíamos... puesto más beneficios penitenciarios, totalmente falso, y que se había aprobado el informe así, declarado por el propio gobierno, cuando era totalmente falso. Otra mentira más, y por eso es que yo hablo que el único requerimiento, porque no pueden condicionarse los diferentes poderes del Estado, porque en una democracia los poderes son independientes y son pesos y contrapesos para garantizar una democracia, no puede haber condiciones. Lo que tiene que haber es un solo requerimiento. Primero, la transparencia como requerimiento, y segundo, la verdad, porque eso es lo que merece. ¿Usted no cree, no siente, presidente Kronfrey, que hay una cruzada generada desde el gobierno para desprestigiar a la función legislativa? Ya sistemático, por eso es que, complementando lo que le iba a decir, pensamos que era un error del vocero, y por eso hicimos un llamado al cambio, ¿A que cambie de vocero? Del vocero. Después nos dimos cuenta que era una campaña política en donde se quiere presentar al país un redentor joven, que es el único, según lo que dice el gobierno, que lucha y da la vida por luchar contra la corrupción, y que había un poder del Estado que estaba obstaculizando eso, y entonces había que acabar con ese poder del Estado que estaba obstaculizando eso para seguir en esa lucha. Y se desnaturalizó además los juicios políticos, porque a diestra y siniestra, a raíz de ese conflicto, comenzaron a poner juicios políticos a exministros de Estado,
¿Para qué? Para que si había un control de fiscalización sobre los ministros actuales, vayan a la fila, vayan a la cola. Queden relegados. Queden relegados. Entonces, el juicio político, en vez de ser una herramienta, entonces, para sancionar una mala práctica o un posible daño a la ciudadanía por parte de los ministros, se volvió un escudo para que hagan lo que se les dé la gana porque no había cómo tocarlos. De ahí que se retiraron las firmas, que están, digamos, es totalmente legal hacer eso, para que los procesos que se tengan que cumplir se cumplan en el marco de las funciones y no sea tarde después para vernos. Pero, solo para terminar la idea, después nos dimos cuenta que el ataque a la Asamblea Nacional no era solamente a la Asamblea Nacional, era a la vicepresidencia de la República. El ataque también era después a la Procuraduría, tratando de pedir informes para ser candidato sin someterse a la licencia. Sin someterse a la licencia, violentando completamente el Código de la Democracia y la Constitución. Después nos dimos cuenta que el ataque era la Corte Constitucional. Abriéndose múltiples frentes. Entonces nos dimos cuenta que la estrategia de campaña era esa: voy a pelear contra el mundo porque supuestamente soy la nueva política. Lo que pasa es que las prácticas de esta nueva política son las peores prácticas de la vieja política que conocemos, porque la mentira, la falta de transparencia, el totalitarismo, ¿no? Ese ser impulsivo mientras está en el poder, el ser impulsivo mientras está en el poder, es justamente las prácticas de la política que no queremos, y la mentira que no queremos. El 5 de abril marca el punto de inflexión en la relación de la Asamblea con el gobierno, y pongo esta fecha porque esa fue la fecha del asalto a la Embajada de México en Quito. ¿Ese día se rompe todo? No. ¿O ya se venía rompiendo? ¿O se rompe después? Es que eso no está ligado, se rompe después, eso no está ligado, pero esto se rompe y, a ver, perdón, quiero ser claro, la Asamblea no tiene enemigos, la Asamblea no tiene enemigo el gobierno, la Asamblea solo tiene amigos y aliados. El primer aliado el pueblo, por supuesto. Y lo segundo, por eso hemos extendido la mano para conversar en un diálogo transparente con todos los poderes del Estado, inclusive con el Ejecutivo, con un requerimiento, la verdad. ¿Qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional? La Asamblea ha seguido aprobando las leyes. La Asamblea no ha parado. 25 leyes se han aprobado, la mayoría en temas de seguridad y lucha contra la corrupción, objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, equidad salarial de género, salud mental. O sea, la Asamblea en educación, en salud, la Asamblea siguió trabajando, empleo, etcétera. ¿Qué ha pasado en el Ejecutivo? ¿A quién se ha tomado esto generando un perjuicio al pueblo? El Ejecutivo, porque ha vetado 3 leyes totalmente en un mes y medio. Entonces, la Asamblea sigue aprobando leyes. La Asamblea no va a parar de hacer lo que tiene que hacer. No se puede afectar a la gente por una disputa entre poderes del Estado. Primero, ¿quién le importa y le interesa? Lo que la gente quiere es que le resuelva su problema. Nosotros eso lo entendemos muy bien y por eso seguimos trabajando muy bien. Seguimos aprobando leyes por unanimidad. Pero ¿qué pasa cuando esas leyes son vetadas, presidente? Por eso yo, cuando le planteaba la pregunta, expresaba mi preocupación desde lo particular, porque claro, al final del día esas leyes benefician a la gente. Y si esas leyes son vetadas, entonces, ¿qué tenemos? Entonces usted me está dando la razón. La afectación la está generando el gobierno, por eso hay que preocuparse por el gobierno. La afectación no la está haciendo el legislativo, porque el legislativo sigue. Pero es probable, siento yo, que el Ejecutivo opta por el veto total, porque, y creo que ese es en realidad el punto de ruptura. Yo mencionaba el 5 de abril, pero también hay este punto de ruptura, que fue la aprobación de la enmienda constitucional respecto de los votos que se necesitan para ratificar un texto originalmente aprobado por la legislatura, que sí, y esto le explicaba yo a la audiencia, no fue una idea de esta Asamblea, esta fue una iniciativa que presentó en 2020 el entonces legislador Héctor Muñoz, exacto, pero claro, coincide con este momento y parece que el gobierno se resintió. Entonces no quieren correrse el riesgo del veto parcial y lo que hacen es vetar totalmente por esta consideración. Ya, pero a ver, vamos despacio. Usted tiene razón, pero déjeme explicar, porque lo importante es que la gente entienda. Ustedes a lo mejor van a saber lo que yo le voy a contestar, pero la gente no, y por eso es importante explicar esto con claridad. A ver, ¿han habido vetos parciales después de que se aprobó la enmienda? Sí. La Asamblea se ha allanado en textos que el presidente ha propuesto modificar después de la enmienda constitucional. La respuesta es sí. Entonces, vamos a la historia. No se le ha prohibido al presidente su veto ni parcial ni total, y cuando lo hace parcial, la Asamblea inclusive se ha allanado, se ha mejorado el texto. Hemos trabajado coherente con nuestra posición de que estos no son temas que tienen que estar en la arena política, sino que son temas que tienen que estar en la arena de resolver los problemas de los ciudadanos. Esa es la historia, ya existe,
ya existe. No podemos decir que a raíz de esto entonces la Asamblea solo se va a ratificar en sus textos, porque no hemos llenado a los textos de vetos parciales del presidente. Eso como número uno. Como número dos, esto venía desde antes, se aprobó justo un día antes que se cumplan el plazo establecido para hacer la enmienda. La pregunta es, ¿por qué estamos con tanta animadversión sobre este proceso? Voy a ponerle un ejemplo muy claro. Si el presidente veta para que la Asamblea Nacional se ratifique en su texto, antes se necesitaban 92 votos, hoy se necesitan 70. Pero ¿qué pasaba si había 91 votos? Y la estrategia del gobierno de ese cuenta era crecer y crecer y crecer la bancada del gobierno, sin importar a quién se jalaba hacia su lado, destrozando las otras bancadas, llevándose gente con prebendas, etcétera, etcétera, etcétera. Si el gobierno tiene 46 votos, el resto de la asamblea tiene 91 votos. Es decir, si hay 46 asambleístas del gobierno, el resto somos 91. ¿Cuál es la corona o cuál es la diferencia para efectos de la votación de ser asambleísta del gobierno y de ser asambleísta fuera del gobierno? En la votación original, ninguna, todo voto vale 1. Pero aquí los 46 votos valían más que los 91 votos cuando venía el veto parcial, si se quería ratificar la asamblea. Porque 46 bloqueaban la tenía posibilidad más de insistir. peso que 91. Es decir, casi era 2-1. Escúcheseme bien. La votación del gobierno en la asamblea era 2-1 el resto, prácticamente. ¿Estamos claros? Eso es correcto. ¿Por qué? Entonces, a ver, tiene que haber un balance, pues, de los poderes del Estado, porque entonces la función legislativa, viéndose vetada por el gobierno, sus propios asambleístas, su voto vale el doble que el de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso se acabó. Tiene que haber un equilibrio entre los poderes del Estado. Ese hiperpresidencialismo como legislador se acabó y se tiene que acabar. Porque entonces, mañana deja de tener su razón de ser la legislatura. ¿Qué ha pasado ahorita? 3 leyes se vetaron totalmente, gravísimo. Consejo de la Judicatura, en donde revisen los informes quiénes fueron, qué legisladores fueron los que pusieron en el informe que se puedan conectar telemáticamente mientras están privados de la libertad. Y eso surge de una iniciativa de un asambleísta del gobierno, porque se molestó el gobierno cuando se le mandaron los links para conectarse a las reuniones vía Zoom de miembros del Consejo de la Judicatura que ya estaban presos y querían seguir actuando en la cárcel. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo no? Okay. Entonces, esa es iniciativa de ellos, y por eso vetan totalmente, cuando ellos proponen eso, vetan totalmente, y además de eso, perjudican, pues, los juzgados especializados de la niñez y adolescencia, y de la mujer, y de la mujer. Segundo, vetan totalmente la ley de gobierno autónomo descentralizado. Pero si la plata que recoge el gobierno, que por constitución y por ley son de los GATS, pues no son del gobierno. ¿Cómo es que yo le digo a usted, vaya a recoger mi plata a tal dirección, y usted se queda con mi plata por irla a recoger a tal dirección? ¿Qué es esto? Pero bueno, votó totalmente haciendo un perjuicio a los municipios, que son los gobiernos que están, digamos, prefecturas y juntas parroquiales más cercanas al pueblo. Otro veto total. La ley de seguridad social, otro veto total. Entonces hay que estar vigilantes como ciudadanía a ver cuál es la siguiente que va a vetar, porque la ley de seguridad social lo que hacía es no permitirle meterle la mano a la caja chica de la seguridad social. Hablé con los afiliados y jubilados del país, a ver si están de acuerdo que se le sigan metiendo la mano a las cajas de la seguridad social y no haya medicinas, no haya pensiones, las pensiones de jubilación no están al día con los requerimientos económicos que tiene la población de jubilados en el país por la alta carestía de la vida. Y este veto total sobre estas reformas a la ley del BIES que usted acaba de señalar, ocurre justo después de que usted en alguna intervención hizo un llamado al diálogo. ¿No hay posibilidades de dialogar con el gobierno en este No, a ver, perdón, es más allá de eso, discúlpeme, perdóneme, voy a ir más allá de eso. La ley de GATS, que también fue vetada totalmente, y la ley de seguridad social, que fue vetada totalmente, esas dos leyes, adivine quién era el proponente de la ley, adivine quién puso la ley, quién firmó la ley para presentarla en la Asamblea Nacional, adivine usted, Henry Kronfler. Entonces no es contra la Asamblea, sino contra usted. No, pues es contra el pueblo.
No es ni contra Pero la usted Asamblea es el ni conmigo, proponente. es contra la gente. Usted es el proponente. Pero usted no le puede dañar a la gente por de dónde viene la iniciativa. Pues si la iniciativa es buena, usted tiene... Mire, es tan grave el asunto. Por eso le digo, es que hay que entender esto a cabalidad. El discurso de que hay un pacto por la impunidad en donde todos se han puesto de acuerdo menos el gobierno y el gobierno va a rescatar al país. Ya estamos cansados de esos redentores que quieren convertir al país en una biografía personal. Ese tipo de política del pasado, por eso le digo, la nueva política es la peor práctica de la vieja política, lo que estamos viendo ahora. Ok, pero vamos a eso que todos votan menos nosotros. Voy a poner un ejemplo solo para graficar, hipotético. Si en la asamblea se votaba por poner una banca en una escuela, todos votábamos que sí, el gobierno votaba que no. Si en la asamblea se votaba por poner una medicina en un hospital, digo, son ejemplos hipotéticos, pero para graficar que eran leyes que se están aprobando en beneficio de la gente. Una medicina en un hospital, todos votábamos que sí, el gobierno votaba que no. Si había que hacer un camino, una carretera para conectar una población, todos votábamos que sí, el gobierno votaba que no. Entonces, iban con las gráficas, como usted proyectó la gráfica esta mañana. Aquí está la gráfica, miren señores, el pacto y el gobierno está fuera del pacto. La pregunta es, ¿el gobierno estaba votando a favor de la gente? No. ¿El resto de la asamblea? Sí. ¿Y qué estaba haciendo la bancada del gobierno? Votando en contra de la gente para proteger al gobierno, para poder tener el discurso hasta que se agotó, hasta que los mismos asambleístas dentro de la bancada del gobierno dijeron, a ver señor, un ratito, vamos despacio. Yo he sido elegido por mi provincia o por mi distrito para resolver problemas, pues. No para obstaculizar los problemas por una pelea política. Presidente, en este sentido, y me permito insistir en la pregunta de Fabricio, ¿hay o no posibilidad de superar estas diferencias con el Ejecutivo? Y lo pregunto porque en su momento se cuestionó que ante las críticas de Esteban Torres, él ni siquiera haya acudido a la Asamblea para tener acercamientos con las bancadas, con la misma presidencia de la Asamblea Nacional, pese, insisto, a estas críticas recurrentes. ¿No ha habido hasta ahora alguien del gobierno, un vocero del gobierno que vaya a establecer estos diálogos con la Asamblea Nacional? No, siguen insultando. Ajá. Olvídese que no hay un vocero del gobierno. Siguen insultando. No hay nadie. Nunca hubo nadie, hablemos claro. Si a mí me decían que yo como presidente de la Asamblea también era el que tenía que hacer el enlace con el gobierno, hasta me criticaron de eso, porque había que hacer el enlace. Porque las cosas tienen que funcionar, la gobernabilidad tiene que funcionar, es lo que todos queremos, gobernabilidad. Entendiéndose la gobernabilidad, por favor, no como acólitos los poderes del Estado, o no como trabajar juntos los poderes del Estado. Déjenme poner un ejemplo para graficar lo que es la gobernabilidad, la importancia de la gobernabilidad. Si el Poder Ejecutivo enviaría una ley para subir el IVA 200%, el IVA va al 200%, y el Poder Legislativo acolita eso y pasa una ley en ese sentido, yo le pregunto, ¿eso es gobernabilidad? No, porque saldría el pueblo a las calles, iría a reclamar a la Asamblea, que es su legítimo representante, cómo se atreven a hacer este daño. O sea, es una mala política pública. Entonces, gobernabilidad no es que los poderes del Estado trabajen acólitos o juntos. La gobernabilidad es que los poderes del Estado trabajen en conjunto. En coordinación. Y en coordinación para buenas políticas públicas. Entonces, yo por eso insisto en que la Asamblea tiene que seguir trabajando por la gobernabilidad y ha seguido trabajando por la gobernabilidad. Por eso es que no se ha visto el pueblo afectado, porque se siguen aprobando leyes, y vuelvo y le repito, y la gran mayoría con masivas votaciones de mayoría, no con las justas, sino holgadas, y se siguen aprobando leyes. Ahora, si se va a bloquear la gobernabilidad con vetos totales, 3 vetos totales, yo no sé cuándo, hay que hacer un estudio de eso, no lo he hecho sinceramente. ¿Cuándo se ha visto que 3 leyes se veten totalmente? No tengo en mi cabeza entonces, eso. O esto es una falta de madurez política o no se entiende cómo se tiene que manejar el poder. Oiga, pero es inevitable preguntarle esto, porque hasta el año pasado usted y el hoy viceministro de Gobernabilidad eran hasta coidiarios, eran compañeros de bancada, y yo me supuse que habiendo designado al doctor Torres como viceministro iba a haber alguna suerte de conciliación con usted como presidente de la Asamblea. ¿Qué pasó? No hay chance ahí de... Pero es que nunca actuó como viceministro, primero porque nunca estuvo en la Asamblea. O sea, él habla de los rumores de la Asamblea, porque tiene que él hablar de rumores, porque nunca está ahí, no, olvídese. Eso no existe. Segundo, Henry Kronfeld es el mismo, siendo asambleísta anteriormente, siendo presidente de los empresarios en el país, siendo padre de familia, siendo esposo,
siendo profesional Haciendo en sus TikTok empresas, haciendo TikTok ahora, pero es la misma persona, pues a mí el puesto no ¿Usted me no ha cambia, cambiado? no me cambia en absoluto el puesto, porque soy la misma persona. Hay otros que Que se sobra. se marean Se se obnubilan. marean. Entonces, yo no me mareo. Con medio gramo de poder usted no se marea, ingeniero. Al contrario, me preocupa aún más por la responsabilidad que tengo y lo asumo con mayor humildad. Hay la otros que se responsabilidad marean. que tengo, porque el pueblo me ha dado su confianza a través de la representación en el poder de ellos y entender que no estamos para mandar, estamos para servir. Señores, los servir. ¿Cuál es la razón de ser del Estado? La razón de ser del Estado, señores, es servir, facilitar, controlar y dar seguridad y vida, que son los primeros derechos que tiene una población, comida, alimentación, salud y educación. Entonces, señores, esa es la razón de ser del Estado. La razón de ser del Estado no es que usted ande pregonando por ahí, por allá, que usted tiene tal puesto, tal otro puesto, y le gusta el show. No, nadie quiere show aquí. Aquí estamos para trabajar. No estamos para bailar, ni para hacer show, estamos para trabajar. No estamos para disputas personales, estamos para trabajar. Y usted me preguntó, ¿cómo se arregla esto? ¿Qué más claro puedo ser como presidente de la Asamblea? Primero, la afectación no está por parte de la Asamblea en el pueblo, porque la Asamblea sigue aprobando leyes, las que la ha vetado el gobierno. Segundo, no se preocupen por la Asamblea, preocúpense por el gobierno, que es lo que le dije. Y tercero, la Asamblea ya hizo un llamado, aquí está la mano extendida, lo repito, transparente. Hago un llamado al diálogo público, no privado, no, porque después comenzamos que tú me dijiste, que yo te dije, no, yo no soy niño, señores. El diálogo es público, transparente, con testigos, pero con un solo requerimiento, la verdad, porque el diálogo no puede estar enmascarado de mentiras, porque yo no he insultado a nadie. Mi responsabilidad como presidente de la Asamblea es defender el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. Esa es mi responsabilidad. Tengo el mandato de la mayoría de la Asamblea para defender la institución a muerte. Y voy a defender la institución. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Defender la institución. Una mentira, otra mentira más, otra mentira más, otra mentira más. Bullying político en las redes. Mentira con Gabriela Sommerfield. Mentira que soy gringo. Mentira que me he ido 60 días de vacaciones. Mentira que estamos obstaculizando la agenda del Plan Nacional de Desarrollo. Mentira que hemos bajado las penas. Mentira que no hemos hecho caso a la consulta popular. Mentira que no hemos aprobado leyes contra la seguridad. Mentira que no hemos dado un apoyo político en un estado de excepción. Mentira que no hemos ratificado los tratados de comercio que tanto requieren el país. Mentira que no hemos aprobado las 10 leyes que ha mandado el presidente de la República. 5 inicialmente económicas y 5 después de la consulta popular. Correcto. Entonces yo tengo que salir y decir, señores, dejen de mentir. Correcto. Otra mentira más. Entonces, pero yo no voy a insultar, yo voy a defenderme. Pero ya llega un momento en que me están pidiendo en la Asamblea Nacional, presidente, ¿cuándo vamos a pasar nosotros de defendernos a atacar? No, señores, el poder no es para atacar a nadie, el poder no es para perseguir a nadie, el poder no es para rencillas personales con nadie. Hay que tener la madurez política, la madurez y la inteligencia emocional y la humildad para saber que sin ustedes, los que nos están oyendo, sin ustedes, los que están en la cabina, no se puede tener poder. Ustedes nos dieron el poder. Y ese poder tiene que ser utilizado ¿en favor de quién? En favor de ustedes, pues no en favor de uno. Presidente, en otro tema y para concluir al menos de mi parte, hablando de poder, ¿sigue sin tomar una decisión respecto de si será o no candidato presidencial en estos próximos comicios? Sigo sin tomar una decisión. ¿La decisión es suya? A ver, no. La decisión de proponerme como un precandidato. ¿Es del partido? Para proponerme como un precandidato, sí, claro que es mía. La decisión de ser el candidato del partido es del partido. Pero la primera decisión, que es me quisiera postular para ser uno de los candidatos del partido para que en unas primarias se resuelva, porque tiene que haber unas primarias, tiene que haber un proceso democrático y transparente, tiene que darse la oportunidad a todo el mundo que quiera ser un candidato a un partido y se tiene que resolver por una votación democrática en el marco de una convención nacional del partido, que será a mediados de agosto. Esa decisión es del partido. Ahora, para uno irse a proponer como un precandidato, uno tiene que tomar esa decisión, y esa decisión, yo soy un hombre de familia,
Tengo una esposa, tengo 3 hijos, para mí la familia es sagrada y es lo más importante. Y he estado hablando con mi familia y no hemos llegado todavía a un consenso porque yo quiero la aprobación de mi familia. Y por el otro lado, con la aprobación de mi familia, tengo que también dejar en orden las cosas que quedan pendientes y tener ciertos compromisos de ciertos actores políticos en la Asamblea Nacional para que la gente se sienta tranquila en el caso que tome esa decisión y tengan que renunciar a la Asamblea antes que se termine mi periodo. Entonces, esto no es así nomás, porque la responsabilidad sobrepasa a la persona. Me sobrepasa la responsabilidad. Correcto. Estoy pasadísimo, pero me han regalado unos minutos adicionales en la radio. En 2 minutos, respuestas muy cortas. La primera, ¿qué va a pasar con la ley de consulta previa? Usted presentó un proyecto de ley, ese proyecto de ley ya fue conocido por la Comisión de Garantías Constitucionales, y pidieron una autorización alcal de unificación con el proyecto de la Defensoría Pública, y estamos a la espera de lo que pase con el proyecto de Pachacuti. ¿Qué va a pasar con eso? Se tiene que tratar y tiene que resolverse. ¿El CAL todavía no resuelve la autorización de la unificación? El CAL todavía no resuelve, pero va a resolver unificar, porque se tiene que unificar. Ya esa ha sido la práctica del CAL. Cuando hay de la misma materia en diferentes proyectos de ley, se tiene que unificar para, digamos, hacerlo mucho más expedito el proceso en la comisión. El proyecto de la CONAIE auspiciado por Pachacuti todavía no ha sido calificado. Pero que usted todavía recuerda. No ha sido calificado de lo que recuerdo. Ya, y lo último, el tema de Glass. ¿Qué quiso decir usted en el tema de Glass? Que se generó una polémica, usted le vi que ahí le desmintió a algún colega, pero en un minutito, ¿qué dijo? Politiquería barata. Afuera la fuente yo. Por eso, politiquería barata para justamente en esta campaña electoral desprestigiar. Nosotros estamos hablando en el marco de los ecuatorianos migrantes y de las familias de los ecuatorianos migrantes. Déjeme contestar con absoluta claridad. CRC, Enlace Radial, La Voz del Migrante en el extranjero, hizo un comunicado que se expresa por sí solo, muy claro. Ellos qué dijeron, y están publicados, les ruego revisar en mis redes, que a ellos no les interesaba si Glass estaba preso, les interesaba que esté preso, pero no les interesaba si estaba preso dentro de una embajada, sin poderse mover de ahí, o en una cárcel. No les interesaba eso, les interesaba que esté preso, pero el hecho de que esté preso hoy en La Roca y no en la embajada que creó esa disputa diplomática le ha afectado tremendamente a ellos. Declaración de ellos. Yo lo que hice fue recoger en mi intervención la declaración de ellos. ¿Por qué? Hay menores de edad que están en la frontera de México cuyos padres están presos. Yo le pregunto, esos menores de edad, ¿en qué refugios están? Hagamos la consulta a la Cancillería. ¿En dónde están? ¿Quién está atendiendo a esa gente que estaba en la frontera de México para cruzarse a Estados Unidos? Gente presa en las cárceles ecuatorianas en México. ¿Qué pasa con esa gente? El consulado me parece que es de Arizona, en Phoenix, que es el que han delegado para trabajar en conjunto con la Cancillería mexicana para tratar de resolver los problemas. ¿Se alcanza, se abastece? Según los migrantes, no. Hay problemas de repatriación de cadáveres. Hay problemas de poder homologar títulos que no se los pueden homologar si no les piden un poder y mandan a alguien aquí con poder porque la firma electrónica no se la están validando en esa renovación de título. No hay cédulas de identidad para viajar. Todavía hay problemas con los pasaportes. Se utilizan a niños, escúchenme bien, se utilizan a niños. Cuando hay conflicto de divorcio entre los padres en Estados Unidos, viaja uno de los cónyuges al Ecuador con el hijo, después no puede salir del país, porque ese niño también es ecuatoriano y necesita el permiso de salida de uno de los, y lo utilizan como herramientas de divorcio. Ojo con lo que le estoy diciendo, herencias que no pueden recibir. Menaje de casa que no pueden enviar. Formularios. Entonces usted habló, su visión era integral entonces, solamente para quedar claro y cerrar. Usted no defendió a Jorge Glass. Claro que no, por supuesto que no. Y no voy a defender a un delincuente. Mi visión era repetir y le dije, lo que pasa es que todo el mundo edita y corta y después se hace el escándalo. Entonces, ya está, pero perdón. Esto es típico de la vieja política cuando se entra en campaña electoral. Por eso es que he hecho yo un llamado que la verdadera nueva política ni en campaña electoral, por ningún motivo puede hablar con la mentira. La verdad tiene que primar. De mi lado, tenga la certeza que si decido ser candidato y el partido me escoge como candidato, si decido ser precandidato y el partido me escoge como candidato y soy candidato, tenga la certeza que hablaré con la verdad siempre. Porque el estatus de ser o no ser candidato en una contienda electoral no lo puede volver a usted una persona mentirosa y falsa. Ingeniero, gracias por estos minutos, me extendí un poco más y le agradezco a la radio por darme estos minutos adicionales para conversar con Henry Kronfle y le comprometo para que nos vuelva a visitar. Verá que desde el 17 de noviembre es la primera vez que nos visita. Espero que sea la primera y no la última. Muy amable, ¿eh? Claro que voy a estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. A Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.